Pues con esta sintonía ha llegado ya el momento de hablar de podcast en esta edición de Enredando. Dilo tuyo, Miquel. En esta sección que se llama Mundo Podcast. Efectivamente. Y como siempre tenemos con nosotros para recomendarnos un podcast de la amplia selección que hay en Internet a Roberto Arratsaldeon. Roberto. Arratsaldeon, buenas tardes. Hola Miquel, hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantados de estar aquí contigo de nuevo. Hola Roberto. Pues nada, hoy venimos para hablar de un podcast premiado, la verdad. Así que vaya, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Vaya, y el nuestro no es, así que... En fin, no vamos a hablar de nosotros. No vamos a hablar de nosotros, pero vamos a hablar del podcast ganador de la última edición de los premios de la Asociación Podcast en la categoría de general. Que es esa categoría a la que acaban cayendo todos los podcasts cuando no llegan al número suficiente de participantes, ¿no? Ajá. Y que en la que había mucha competición, la verdad, así que tiene más mérito haber ganado. Estamos hablando del podcast Papa Friki, se llama así, y es de ese tipo de podcast de bitácora, ¿no? Como él mismo dice, como en su explicación, son batallitas del día a día de un Papa Friki. Y bueno, el que lleva el podcast es Alberto, Papa Friki, básicamente. Sí. Y obviamente el nombre no viene a cuento de nada. Es el padre de tres churumbeles. Tres. Madre mía. Tres tiene. De los que vamos descubriendo la vida también a lo largo del podcast. Claro. Últimamente, de hecho, se han apuntado a distintas actividades deportivas y eso, tiene bastante comprometida la agenda de Alberto para grabar. Así que bueno, pues él nos va poniendo al día de tanto la vida de su familia como de sus follones, de sus investigaciones con cacharros, aparatos y demás cosas que va haciendo. Y bueno, y aparte, también una parte muy importante de su podcast son las anécdotas de lo que ocurre en su trabajo, y es que él se dedica a expedir DNIs. Vaya, ahí tiene que pasar de todo. Y tanto. Pues sí, es muy habitual que cuente de todo tipo de bueno, pues desde las personas más curiosas, desde los descuidos más extraños o famosillos que pasan por allí, etcétera. Y además siempre lo hace de una manera amable y educada, como es él, ¿vale? Pero bueno, que ciertamente hay momentos que dices que no te puedes creer alguna de las historias que cuenta, pero son reales, son la vida misma. ¿Sabemos de dónde es? Sí, Alberto y el podcast pues viene desde Madrid, la capital del reino, ¿no? Madrid. La capital del reino, efectivamente. Sí. ¿Y qué duración suele tener los episodios? ¿Cada cuánto publica esas cosillas? Vale, pues mira, Alberto siempre intenta por lo menos tener un podcast a la semana, ya sea... No puede asegurar el día, porque aprovecha esos huecos que tiene. Alguna vez ya le ha tocado, como él suele levantarse antes que el resto de la familia, pues levantarse a las 7 de la mañana y grabar en ese momento en un ratillo antes de que empiecen a despertarse todos los demás y haya que preparar desayunos y llevar al colegio. O a lo mejor otras ocasiones le ha tocado hacerlo a la última hora de la noche, pero bueno, después de que todos se han acostado. Correcto, él siempre busca un hueco para por lo menos una vez a la semana tenerlo. Y bueno, son podcasts cortos, son de 10 minutos que bueno, pues te los escuchas rápidamente y así estás un poco al día de lo que nos va contando. Y empezó a hacerlo en el 2020. Así que tiene ya unos cuantos episodios. Bueno, sí, algo más de 3 añitos. Eso es. ¿Y qué más os cuento? Pues por ejemplo, os puedo contar que son muy habituales o son muy míticos sus episodios contando sus aventuras y desventuras con la aerotermia, que es el mecanismo que tiene en su piso para mantener el calor o el frío y que le da muchos dolores de cabeza.
Y luego también, otra cosa que también cuenta, pues como os decía, es mucho de lo que él hace. Él enreda mucho con temas de Docker, servicios autologados, etcétera. Y bueno, a pesar de que él lo cuenta en un nivel, como quien dice, de amateur, de que lo hace en su tiempo libre, os puedo asegurar que yo que me dedico a esto he tocado menos Docker de los que ha tocado él. Vale. Y luego hay otro tipo de episodios también que puede ser muy interesantes de los que hace, que son lo que él llama recopilaciones de episodios míticos. Él tiene una carpeta en la que va guardando, él es un gran escuchante de podcast, le gustan mucho los podcasts, y cuando un podcast le llega de alguna manera, que ya sabemos todos que la gracia de esto es que bueno, pues que hay una relación más profunda, ¿no? No es como la radio, no es como la tele. Aquí, bueno, pues nos dejamos un poco del corazoncito en cada episodio. Pero cuando hay un episodio que es un poco especial, él lo guarda en una carpeta y ocasionalmente, cada cierto tiempo, pues siempre hace un episodio comentando qué nuevos episodios han caído en esa carpeta y por qué. Y es muy, muy curioso. Pues mira, además nos puede ayudar también para conocer todavía más podcast y ampliar un poco ese conocimiento y esa cultura, ¿no? Pues sí. Además, os comentaré, esto a lo mejor os interesa porque Alberto, la forma que tiene de publicarlo es un poco especial. Para publicarlo utiliza Jekyll, que si no me equivoco, creo que seguía con Jekyll, que es un gestor de publicación de webs estáticas. Creo que a Íñigo, por ejemplo, le suenan estas cosas. Pues la verdad es que sí, efectivamente. Efectivamente, es como... A mí no. Es básicamente un CMS sin base de datos. Es decir, pones un fichero en un servidor y Jekyll te lo convierte en una página web con los estilos que tenga. Estática. Sí, estática. Con lo que es mucho más ligera para el servidor. Eso es. De forma que, por ejemplo, en el caso de Alberto está directamente publicado en GitLab, en el espacio que dejan para que puedas tener tu página web. Y este mecanismo, esta forma de hacerlo, esta publicación, lo hizo junto a la ayuda de Atareado, que ya estuvo por aquí. Ya lo recomendamos, el podcast de Atareado por aquí. Sí. Así que bueno, para que veáis que al final entre todos nos intentamos ayudar. Y sacamos nuevas maneras de sacar episodios. Efectivamente, pero obviamente, aunque la publicación es estática, también tendrá RSS y estará en todas partes y todo. Naturalmente. Tiene su RSS y bueno, buscando en Google o cualquier buscador Papa Friki Podcast, te lleva a su web en donde puedes enganchar con su feed y lo que necesites. Eso es lo que me sigue fascinando a día de hoy de todo este tema del podcasting. Y voy a hacer un pequeño paréntesis que no tiene que ver con este podcast, pero en general, pues en otro tipo de contenido ya nos hemos acostumbrado a que te remitan a una plataforma en concreto y que solo está en esa plataforma. Los podcasts comerciales que han ido saliendo han tenido que doblegarse al final. La mayoría, hay algunos exclusivos, pero la mayoría han tenido que doblegarse a encuentra este podcast donde tú escuches podcast. O sea, es que es no una plataforma en concreto, claro, ¿no? Claro. Y es la verdad es que es maravilloso. Es como realmente deberían ser ciertas cosas, ¿no? Pues Internet siempre ha sido una red descentralizada y, oye, pues si el creador tiene que poner el contenido en varias plataformas para llegar al público, porque el público está en varias plataformas, pues te diría que mejor para todos. Es un poco... se mantiene un poco del espíritu original de la Internet primigenia, ¿no? Eso es. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo y estoy seguro que Alberto también estaría de acuerdo contigo. Fíjate, pues oye, hemos acertado entonces. Pues aquí dejamos la recomendación de hoy. Papa Friki, que es además de un podcast con temática muy interesante, un podcast también recientemente premiado. Y salvo que me digas lo contrario, Roberto, nada más, ¿verdad? No, nada más. Nos escuchamos en el próximo episodio en el que hablemos de Mundo Podcast y hasta entonces escuchad muchos podcasts. Hasta la próxima. Adiós. Agur.